Y Mariano Luján te saludo de Córdoba Federal. ¿Cómo están ustedes? Un gusto grande siempre, amigos. Aquí estamos. Bueno, recién pusimos tres ejemplos, digo, porque hacemos un producto en el interior y que por ahí las cosas en el interior y por ahí se transforman en el paso de los años en banales, en hablar de lo que pasa a la vuelta de la esquina, a ver quién le robó la escoba, a qué vecina le robó la escoba, pero nosotros estamos en el interior mirando también la agenda nacional. Y en esto, recién Mariano, junto con la producción, pusimos un video donde Gustavo Lázari hablaba de los efectos positivos, de lo que significa el hecho de retenciones cero hasta el 31 de octubre. Hablaba muy bien de lo que es un esquema en la macroeconomía que nada tiene que ver con la gente del interior, que es la que genera producción. Y por otro lado, veíamos la contracara ayer de un reportaje a un jubilado en Córdoba, donde daba a conocer esos 370.000 pesos, que es un poco lo que pasaba, que fue en Telefe Córdoba. Y recién escuchábamos también a lo que es parte de una parte del sindicalismo como Luis Barrio Nuevo, que decía cosas, por ejemplo, que mientras tanto hay que resistir, déjenle, dijo, en mi barrio le decían, déjenle la cuerda floja al chivo que se ahorca solo. Cuestiones que van ambivalentemente a un país que se encuentra perdido, si me expliqué bien, Ignacio, ¿no? Sí, totalmente. Mira, esto es muy simple. La deuda es el sistema, ¿no? Desde la dictadura a esta parte, o sea, hace 50 años, la deuda es el sistema, ¿no? O sea, es desmontar un país industrial. Argentina, a principios de la década del 70, era un país en el cual había pleno empleo y un 30% de la composición de las exportaciones eran exportaciones industriales. Esto es lo mismo que los países centrales, ¿no? En términos de datos estadísticos claves. Está bien, había mucha menos gente que ahora, es verdad, pero era un país que nada tiene que ver con en el cual la mitad de la gente vive en la pobreza y una enorme cantidad de la población vive en la indigencia. Recién estaba viendo en Mendoza cae un camión, tumba un camión de carne y la policía reprime a la gente que quiere comer. Bueno, esas son imágenes que valen más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, el tema acá es que la deuda es el sistema y toda la riqueza nacional se va en el pago de intereses, una deuda que es permanente, que nunca se paga, siempre se recicla, son siempre los mismos los que operan este sistema, muchos de ellos ni siquiera se saben que los nombres, han estado en todos los gobiernos que han fracasado, entre comillas, o sea, han fracasado para el interés general, el interés nacional, han fracasado para el pueblo, pero han sido muy exitosos desde el punto de vista de los que operan este sistema de deuda, que no hace falta ni los nombres tampoco. Entonces, esto que logra Milei ahora es, bueno, él es un actor de reparto en esta cuestión, ¿no? Es simplemente, Argentina es demasiado grande para caer, para ellos 10 mil millones de dólares, 20 mil, 30 mil, es un vuelto, y calman a los mercados son ellos también, ¿no? Son los fondos de inversión que ante la posibilidad de que se termine el carry trade o que haya una devaluación o que haya un default, lo que hicieron la semana pasada con fuerza y las anteriores también es tratar de salirse de las posiciones en Argentina. Entonces eso hay que pagarlo con dólares y el país no tiene dólares. Bueno, es como que ellos mismos se prestan la plata, no sé si me explico. Ignacio, ¿cómo te va? Buen día. Sí, Mariano te ¿cómo saluda. andas? Bien. Ignacio, Sí, justamente yo te estaba por decir, el mismo mercado que son ellos, sí, le hicieron la corrida después de las elecciones para volver claro. a prestarle plata. Claro, sí, para que todos los fondos de inversión que ganaron muchísimo en dólares ingresando a la Argentina y comprando bonos del Estado Nacional en pesos, puedan volver a dólares y regresar esos capitales a sus casas matrices, básicamente en Estados Unidos. O sea, es como que Tenemos un es país lo muy mismo. O generoso. sea, sí, sí, por supuesto, esto se paga y siempre, o sea, es una estafa piramidal gigantesca, esto no, mucho más que esto. La gente está mirando el caso Libra o lo de la agencia de discapacidad, que es aberrante, o los bolsos de López,
eso es un show televisivo, ¿no? Aunque la justicia probara si existe o no, o existió o no, no sé, no me quiero meter ahí. Eso es para que la gente esté enfocada en algo palpable, pero la gran estafa es esta, ¿no? Porque está institucionalizada, legalizada. Lo mismo que pasó en el gobierno de Macri. Igual solo es la misma gente, ¿no? O sea, el mismo ministro, sí, y todo lo que controla el Ministerio de Economía están todos enfocados en esto. Y bueno, hay muchos intereses, un entramado de intereses a los que le conviene que esto ocurra y todo llegue con calma. Y todo llegue con calma las elecciones, y muy probablemente el gobierno nacional le vaya muy por debajo de sus propias expectativas, porque la gente ya está viendo esto, el humor social ha cambiado mucho, las expectativas han cambiado. Pero después hay cuestiones aún peores de fondo, que es ¿a cambio de qué? Justamente porque ahora, claro, a ver, ¿qué es lo que uno piensa? Sí. Es decir, la gente hicieron un blanqueo, entraron a la plata, se fueron a los bonos. El mismo mercado le vuelve después las elecciones con 14 puntos de diferencia en provincia de Buenos Aires, que es el lugar electoral más importante que tiene la República Argentina, le hace una corrida cambiaria para recuperar los dólares, para sacarlo una vez afuera, ahora le vuelve a prestar, es decir, es una cuestión acá ahora, no solamente que le presta, sino que le va a prestar a cambio de qué, ¿con qué se va a quedar? Bueno, no se sabe todavía. Hay trascendidos, rumores, bueno, esto no es cualquier cosa, porque vos lo marcaste muy bien, ¿no? Bueno, primero hubo una cosecha récord, después hubo un blanqueo, después de nuevo volvió el fondo, son distintos salvavidas, porque insistimos, el problema de fondo de la Argentina es que no alcanzan los dólares para los intereses del sistema de deuda, para pagar esta cuestión de que la gente está permanentemente viajando al extranjero y comprando bienes importados, y no alcanza por la estructura industrial que tiene, que es un país sofisticado en términos industriales, pero que no tiene completado todos los tramos, entonces requiere importaciones para esos menesteres. Entonces eso es extremadamente importante, ¿no? Todos esos expedientes, llamarle así, ya se utilizaron. Bueno, ahora queda una opción, que la última vez que se lo usó fue en México en 1994, o en Europa con el caso de Portugal, España y Grecia 2008. Lo hablamos cuando comenzó, claro, cuando le prestó, le dio el salvavidas a Estados Unidos, que hasta 20.000 millones de dólares. Bueno, ahí en el caso es un caso bastante estudiado. En aquel caso en México era un momento crítico para Estados Unidos, porque estamos hablando de 1994, porque Estados Unidos estaba impulsando fuertemente el NAFTA, el área de libre comercio de América del Norte, con Estados Unidos, México y Canadá. Entonces no podía darse el lujo de que el principal socio de ese esquema, que era novedoso en ese momento, cayera. Entonces el propio Tesoro pone fondos, pero contra garantía de las exportaciones de petróleo de Pemex, en ese momento la empresa nacional de hidrocarburos de México. Bueno, hay que ver acá si no piden como garantía, si efectivamente ese es el mecanismo que se va a utilizar acá. Hay que ver cuál es la garantía. Vos vas a un crédito al banco y son muy pocos los créditos a sola firma. Si son a sola firma, son exorbitantes las tasas. Y si no son a sola firma, los avales, tenés que la famosa carpeta, que si no tenés una carpeta ni vaya. Bueno, si no tenés carpeta y no tenés el scoring correspondiente, no claro, tenés absolutamente nada. No tenés nada, podés tomar un café en la esquina del banco y no más que eso. Bueno, entonces, eso es lo que no se sabe todavía, hay trascendidos, hay rumores. Y acá volvemos a la cuestión de México. En aquel entonces, un objetivo estratégico de la política exterior norteamericana era el NAFTA, ¿no? Sí. Que después quiso ser el ALCA y no prosperó en aquella famosa reunión en Mar del Plata, en la que en la Cumbre de las Américas, donde no se adhirió a esa posibilidad, y ahí se generaron una serie de resentimientos con América del Sur. Bueno, ahora la situación es otra. Hay un fuerte posicionamiento de Estados Unidos
y otras potencias en un nuevo escenario internacional donde China no es lo que era en el 94, ni Rusia es lo que era en el 94, sino son potencias Exactamente. que ya son primus inter pares en el orden multipolar, y entonces hay un fuerte posicionamiento en la Patagonia, en la plataforma marítima argentina, en el paso bioceánico en Tierra del Fuego, y todo lo que eso implica en términos de proyección antártica, que es, ya se viene encima el fin del Tratado Antártico y el posicionamiento de las potencias en esa región. Entonces, ahí hay que mirar Vaca Muerta, YPF, el sur, que bueno, también este sistema de deuda ha ido haciendo sistemáticamente que el país haya quedado en un estado de indefensión, teniendo unos activos estratégicos descomunales, como son estos que estamos describiendo, ¿no? Entonces, todos esos elementos vos tenés que considerar para mirar esto. No es simplemente que alguien se toma un avión, se reúne con otro y... No, o sea, es algo más complejo, ¿no? La verdad que yo estoy, uno escucha y analiza, es decir, hoy por hoy, ¿qué es lo que uno piensa? Es decir, si todo esto va y viene un salvavidas económico una vez más del Tesoro, esta vez de los Estados Unidos, ¿qué es lo que va a resolver? ¿Van a alcanzar los dólares? No, es un parche. Un parche más. Y otro parche más, de modo tal de que, como dijimos al principio, los fondos de inversión puedan salirse de sus posiciones en pesos, haga calma cambiar hasta las elecciones, y ver de qué manera se puede recomponer después de las elecciones, cómo queda recompuesto en función de estos intereses macro que estamos describiendo, que no son los argentinos, o al menos los del pueblo argentino, cómo queda reconfigurada la situación, con quién hay que negociar el lunes 27 de octubre, ver de qué manera queda firme lo que está firme hasta ahora, y en función de eso seguir proyectando hacia el futuro en función de estos intereses estratégicos que te digo. Esa es la cuestión de fondo, ¿no? Sí, Bueno, digo, 10.000, 20.000, 30.000 palos son un vuelto, ni para vos ni para mí son un vuelto, pero son un vuelto en el juego, en el ajedrez de la alta política internacional. Uh-huh. Entonces, pero bueno, hay que hacerlos rendir. Entonces, ¿qué va a cambio? ¿No? Y entonces, y el sistema sigue así, y seguramente aumentarán las exigencias para otorgar este préstamo, y entrarán en juego activos estratégicos. Insisto, la Antártida, los mares, el corredor bioceánico, la Patagonia, las centrales nucleares. Sí, hay que ver cuál es la garantía. Yo los escucho atentamente a Mariano y a ti, Ignacio, y pienso en esto. Nosotros, como eslabón de lo que hace a esta convivencia, se puede decir, social entre medios, ciudadanos, dirigentes, políticos y presidente, digo, yo me siento como en un momento, digo, hasta perdido de que la gente que va a escuchar de nosotros lo que nos corresponde hacer, que es criticar lo que tal vez vemos que no es correcto, lo acabas de decir vos, porque ahora habrá que ver qué es lo que tiene la Argentina, porque tal vez no conocemos qué tiene la Argentina, desde la tierra, el mar, claro, los minerales, lo nuclear, la extensión de Argentina está como un país emergente, que es el lugar que nos ocupa tomar, digamos, ¿no? En esto que la presidencia de Milei... Pero dice la decisión no la va a tomar vos. Claro. La decisión te la van a tomar de afuera, y vos vas a tener que entregar la garantía para un parche más a la economía. ¿Se entiende lo que pregunto, Ignacio? Digo, estamos en un momento muy difícil desde la comunicación, de decirle a la gente, no es una cuestión nuestra de que no estamos de acuerdo con lo que está por hacer el presidente Milei. Es una cuestión de todos, de los 45 o 46 millones de argentinos. ¿Hacia dónde vamos? No sé si tenemos el roadbook, la hoja de ruta. Pero es que el roadbook no lo tenés vos, no lo tienen los argentinos. Bueno, por eso lo tiene mismo. El presidente. ¿Cómo se ve eso, Ignacio? Bueno, mirá,
es muy importante lo que vos decís, o sea, cómo todo esto es posible sin que la gente salga a la calle como salió el día que Argentina salió campeón del mundo. Eso es lo que hay que preguntarse, ¿no? O cuando salió con la cacerola porque no resistía más. Claro, ¿por qué ese día había 6 millones de personas en la calle y no pasó absolutamente nada? Más aquel chabón que se tiró de un puente arriba de un colectivo y no le pasó nada, una cosa alucinante. Uh-huh. ¿Por qué ese día pasó eso y por qué todos los días no pasa eso? Siendo que el país sistemáticamente viene perdiendo posiciones y perdiendo cuestiones estratégicas, y la población, insisto, cuando yo nací hace 53 años, poco menos, había pleno empleo en la Argentina. Uh-huh. Ni hablar en una ciudad como Río Tercero, ¿no? Ya lo hemos dicho, una ciudad totalmente industrial, un porteto. Muchos estamos vivos todavía, imagínate. No, totalmente. Todos comíamos milanesa a diario y ni tosemos, imagínate. No, eso ya no ocurre, ¿no? Te aviso. Bueno, salvo para el productor, que tiene una parrilla que es un volcán ahí permanentemente prendida. Sí, Carlitos, sí. Que vive en otro. Pero está bueno poner un poco de humor, ¿sabes por qué? Yo porque creo que Carlitos está siendo asesor de Caputo, vos sabés, Ignacio. Pero está bueno ponerle Sí. ¿A dónde, muy interesante. ¿A dónde quiero llegar? Muy interesante. ¿A dónde quiero llegar? Que todo esto es posible, bueno, porque hay toda una estrategia de guerra híbrida a través de los medios de comunicación, las redes sociales, para, bueno, mantener a la gente dispersa y que no se junte como ese día. Y que, bueno, crea una serie de cuestiones que no son, ¿no? Entonces, y bueno, una sistemática degradación de la conciencia histórica, de la conciencia de clase, que, bueno, se está revirtiendo de alguna manera. Y todo esto, que esto ya es mundial, pero que en Argentina es crítico, hay una profunda crisis más que mundial, es occidental. Hay una profunda crisis de representación, ¿no? El sistema republicano, el sistema democrático, el sistema de partidos, tiene una profunda crisis de representación, porque hay amplios sectores de la sociedad en muchos países que no se sienten representadas con las opciones políticas que puedan, insisto, representar sus intereses. O sea, una crisis profunda sistémica también. Entonces, ¿por qué ganó Milei? Bueno, era lo nuevo, ¿no? La gente está buscando lo nuevo. Después, ahora la gente se dio cuenta que no es lo nuevo, que son los Menem en realidad, y que son estos otros intereses. Entonces, pero bueno, eso llevó tiempo, ¿no? Muchos lo advertimos, pero bueno, para nosotros estamos permanentemente mirando estas cosas, ¿no? La gente está en el día a día y atendiendo sus asuntos. Eso es lo que está en el fondo de la cuestión, ¿no? Eso es, o sea, es los especialistas hablan de guerra híbrida de quinta, cuarta generación, o también de PSYOPs, ¿no? Operaciones de guerra psicológica sobre poblaciones. Eso es. Claro. Es difícil de entender. Pero es muy bueno que me lo plantees, porque en el colapso uno puede divisar esa sigla que sería, que me acabas de contar, CIEP, dijiste. Guerra no, PSIOP. Bien. O sea, PSIOPs, ¿no? O sea, son operaciones de guerra psicológica muy estructurada y con mucha potencia, ¿no? Que decae sobre de las redes, ¿no? Claro, que decae sobre toda esta gran, digamos, escena de noticias permanentes en el colapso, digamos, ¿no? Bombardeo permanente, ¿no? Bombardeo permanente. Redes, el scrolling, vos estás mirando, donde con un agravante, ¿no? Ahora le metes inteligencia artificial y la mayoría de las cosas no son ciertas, entonces tal cual. Es como... Empieza la gran discusión de esta posterior década que nos va a tocar lidiar con esto que ha girado el mundo. Y bueno, en una situación como la que nos encontramos, esto puede pasar y está pasando. Eso me parece que es algo importante para destacar, ¿no? Totalmente. Igualmente, amplios sectores de la población están advirtiéndose sistemáticamente de estas cuestiones y siempre se genera anticuerpos. Pero bueno, la situación es una situación compleja en un mundo en transformación, y
y con todos estos actores en juego enfocados sobre la Argentina, ¿no? Que, insisto, no es cualquier lugar, es la octava geografía del planeta, un país con, si contas toda lo marítimo, que los argentinos estamos vedados de lo marítimo, ¿no? Totalmente. Lo cual es una locura, pero bueno, Es una locura. ahí hay un saqueo sistemático de todas las potencias en el borde de la plataforma continental de nuestros recursos. Sí. Y entonces, insisto, la octava geografía, un país de más de 3 millones de kilómetros cuadrados con 50 millones de habitantes, nada en términos de población. Este país tenía que tener 300 millones de habitantes como Estados Unidos. Entonces, con una proyección bioceánica y continental hacia la Antártida que es única, Sí. muy lejos de toda zona de conflicto o de zonas de fricción de la política internacional, y con una clase, con un sector de la clase dirigente y las familias históricas del país que son venales, ¿no? Estos que, como dijo alguien por ahí, estos que se creen dueños de un país que detestan, y un pueblo que está donado y confundido en el marco de estas operaciones de guerra psicológica. O sea, es un escenario complejo, pero bueno, excelso Claro. el comentario, porque es necesario vertirlo acá en la mesa del debate para que cada uno saque su conclusión cuando tome su dispositivo en la mano y pueda empezar a sacar conclusiones. No le pedimos que sea espontáneo, pero sí al menos que tenga esa presencialidad en su mente de que algo está ocurriendo, y si nos damos cuenta ya dimos el primer paso. Ignacio querido, ha sido un verdadero placer charlar contigo y obviamente desandar esto que decía esta mañana, hacia dónde vamos y a dónde estamos, ¿sí? un gusto grande, amigo, siempre. Que Un tenga abrazo. excelente Gracias día. por su trabajo. Y espero que Igualmente. lo que hablamos recién pueda ser también concreto, de que Carlos nos invite en algún momento cuando los fuegos se prendan, la verdad, ¿eh? Esto sería muy importante porque al final del día es lo único que importa, ¿eh? Bueno, usted que dialoga también en privado para acordar las entrevistas, hágame también la segunda, como decía un tío mío. Yo hago la primera. Con mucho gusto. Que Con mucho tenga gusto. buen día. Un Gracias, abrazo. Ignacio. Muy Igualmente. amable, Chao, muy chao. generoso. Ignacio Lindo. Bueno, está claro, Me ¿no? quedo